¿Realmente existió en un pasado antiguo una civilización antiquísima y avanzada, capaz de crear estructuras y artefactos que aún hoy parecen increíbles y misteriosos? Y si existió, ¿por qué no tenemos pruebas irrefutables de su existencia? Estas son preguntas que a menudo hacen los usuarios que ven nuestros videos, pero quizá parten de un supuesto equivocado. Es decir, ¿estamos realmente seguros de que no existen pruebas o al menos indicios claros y precisos de la existencia en un pasado antiguo de una tecnología que se ha perdido? Nuestra opinión es que en realidad existen múltiples pruebas e indicios que indican que en un pasado lejano existió una civilización mucho más avanzada de lo que comúnmente se acepta. Y en este video intentaremos responder a estas interesantes preguntas y trataremos de hacerlo analizando elementos precisos. Para responder a estas preguntas debemos identificar aquellos elementos que se definen como marcadores tecnológicos, es decir, aquellos artefactos que revelan una tecnología que no poseían los habitantes de un determinado lugar, en un momento histórico preciso. Bien, pero antes de comenzar este fascinante viaje, como siempre hacemos, y si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse nuestros nuevos videos. El Antiguo Egipto es una civilización enigmática y llena de misterios. Incluso hoy en día, por ejemplo, al observar la magnificencia de las pirámides, no podemos evitar quedar maravillados por su imponencia. Y el debate sobre quién y cómo fueron construidas sigue abierto, y son muchísimas las hipótesis que los investigadores han planteado a lo largo de los años. ¿Quién las construyó? ¿Para qué servía? ¿Podía un pueblo relativamente primitivo realizar este tipo de obras? ¿Y qué decir de los misteriosos muros de Cusco? La precisión con la que se realizaron los cortes de los enormes bloques de piedra deja sin palabras y abre un sinfín de posibilidades y preguntas. Nuestra lista podría continuar con Göbekli Tepe, un descubrimiento que reescribe totalmente todo lo que pensábamos saber sobre nuestro pasado. Pero si estos son solo un par de ejemplos de lugares llenos de encanto y misterio, para apoyar a quienes creen que existió una civilización antiquísima en un pasado muy lejano, existe una literatura inmensa. Nuestra lista podría continuar. El relato de una antigua catástrofe que destruyó el mundo antiguo está presente en casi todas las culturas del mundo. El relato de antiguos sabios portadores de conocimientos que van por el mundo difundiendo su saber a aquellos pueblos que sobrevivieron a una catástrofe global lo encontramos en los textos de varias culturas. Por ejemplo, estos reciben el nombre de Anunnaki en la cultura de la antigua Mesopotamia, de descendientes de Horus en el antiguo Egipto, o de vigilantes en las poblaciones de Sudamérica. Y que algo extraordinario realmente haya sucedido en la historia relativamente reciente de nuestro planeta, también lo confirma la ciencia oficial. De hecho, los sondeos realizados en el hielo de la Antártida han confirmado que hace aproximadamente 13.000 años, en la atmósfera de nuestro planeta, hubo un aumento repentino de polvo, metales y otros desechos. Todos estos elementos parecerían indicar un evento de gran impacto como la caída de un gran asteroide. Este tremendo impacto habría provocado, además de un evento destructivo a escala global, un cambio radical en el clima con un enfriamiento brusco, que habría causado la extinción masiva de numerosas especies de animales y plantas. Este periodo, llamado Drías reciente, habría durado aproximadamente 1000 años. Luego, de repente, por un evento aún no esclarecido, en los siguientes 100 años el clima se habría calentado y se habría estabilizado en los niveles actuales. Entonces, si hubiera existido una civilización avanzada antes de estos trágicos eventos, hoy encontraríamos rastros de ella. Como decíamos anteriormente, si miramos los textos antiguos, en realidad encontramos varias referencias e indicios que hacen pensar que todo esto pudo haber sido posible. Una civilización antiquísima podría, de hecho, haber sido destruida por estos terribles eventos, pero no se extinguió por completo. Los sobrevivientes viajaron por el mundo y trataron de transmitir sus conocimientos a todos esos pueblos menos evolucionados que habían escapado de la catástrofe. Testimonios de este tipo, como sabemos, los encontramos en el Antiguo Testamento de la tradición cristiana, en la mitología y en los textos sagrados indios, entre los sumerios y en el mito de la Atlántida citado por Platón. En el Ramayana, el texto sagrado hindú, encontramos por ejemplo escrito: El cielo se tiñó de rojo y la tierra tembló. Un diluvio de fuego cayó del cielo. El mundo entero fue destruido. Los mismos elementos los encontramos, por ejemplo, en el libro Popol Vuh de la tradición maya.
donde se narra la destrucción del primer mundo. Hubo una inundación que destruyó la tierra. El cielo se oscureció y la tierra tembló. Los hombres se dispersaron y su lengua se confundió. Si estos son solo dos ejemplos de la tradición mitológica de dos culturas del mundo antiguo, encontramos testimonios de cometas, animales extintos e inundaciones en las representaciones rupestres de todo el mundo, como por ejemplo en Francia en la cueva de Lascaux, en Valcamonica en Italia, en los petroglifos de Sago Canyon en Estados Unidos, o en algunos pilares encontrados en el sitio de Göbekli Tepe en Turquía. La datación precisa de estos grabados es incierta, pero su asociación con la era del Dryas reciente se basa en factores como el estilo, el contenido de los grabados y la datación. Algunos de estos grabados han sido de hecho fechadas gracias a la técnica del radiocarbono y han proporcionado una edad precisa de su realización que coincide perfectamente con el periodo del Dryas reciente. Como acabamos de ver, existen múltiples testimonios que narran la existencia de una civilización anterior a las conocidas, así como la representación de un evento catastrófico que puso fin a esa civilización. Pero como decíamos al principio del video, hoy nuestra investigación se concentra en el análisis de esos marcadores tecnológicos que prueban la existencia de una tecnología superior en tiempos en los que no era posible que ésta estuviera difundida. Regresemos entonces a Egipto y vayamos a Saqqara. En Saqqara encontramos la pirámide de Djoser, que es considerada por los egiptólogos como la pirámide egipcia más antigua que ha sobrevivido hasta nuestros días. La pirámide está situada al noreste de Menfis, la antigua capital de Egipto, y según las reconstrucciones oficiales, se remontaría a la tercera dinastía, es decir, al 2686 a.C. Saqqara también es famosa por el Serapeo, un templo subterráneo dedicado al dios Apis. Dentro de las galerías ubicadas bajo el templo, de hecho, se han encontrado enormes sarcófagos realizados, hechos de bloques de granito y que pesan hasta 70 toneladas. Estos fueron descubiertos en 1851 por Auguste Mariette, un arqueólogo francés, y según las reconstrucciones oficiales, los sarcófagos debían contener los restos de toros embalsamados, pero en realidad nunca se encontró nada en su interior, y el sitio sigue envuelto en misterio hasta hoy. Pero los sarcófagos del Serapeo de Saqqara no son el único misterio presente en el sitio. Algo mucho más simple y en ciertos aspectos banal pone en entredicho las reconstrucciones de los egiptólogos y podría representar ese marcador tecnológico que estamos buscando. Nos estamos refiriendo a los vasos del faraón Djoser, una colección de aproximadamente 40.000 vasos que el soberano del país del Nilo, famoso por la pirámide escalonada de Saqqara, construida para él por el arquitecto Imhotep, habría reunido alrededor del 2800 a.C. ¿Pero qué tienen de tan especial estos vasos? Antes de analizar los datos técnicos que hacen únicos a estos artefactos, es fundamental recordar que a lo largo de su historia, la humanidad ha modelado principalmente los vasos utilizando materiales dúctiles como arcilla, terracota y vidrio soplado. En algunos casos se han utilizado materiales más resistentes, como el alabastro, que sin embargo sigue siendo relativamente fácil de trabajar. Generalmente los artesanos utilizan el torno para dar a los vasos la característica forma redondeada que todos conocemos. La particularidad de estos artefactos encontrados en Saqqara es que no solo no pudieron haber sido hechos con el torno, sino que tampoco están hechos con este tipo de materiales. De hecho, la mayoría de ellos están hechos de granito e incluso de diorita, y esto, que puede parecer un detalle menor, cambia totalmente el asunto. Para entender bien la importancia del asunto, debemos recurrir a la escala de Mohs, es decir, la escala que clasifica la dureza de las piedras. Esta escala fue ideada por el geólogo alemán Friedrich Mohs en 1812 y utiliza 10 minerales de referencia, cada uno de los cuales puede rayar los minerales con una dureza inferior y puede ser rayado por aquellos con una dureza superior. La dureza en esta escala se define por cómo un mineral puede resistir la abrasión o la deformación y se extiende desde el valor más bajo de 1 correspondiente al talco hasta el valor más alto de 10 atribuido al diamante, el mineral natural más duro conocido. La escala sigue este orden y clasifica de lo más blando a lo más duro: el talco, el yeso, la calcita, la fluorita, la apatita, el feldespato ortoclasa, el cuarzo, el topacio, el corindón y finalmente el diamante. La diorita, que es el material utilizado para fabricar los vasos encontrados en la colección de Djoser,
se encuentra entre la sexta y la séptima posición de la escala de Mohs. Para tener una idea de la dureza del material con el que están hechos estos vasos, basta pensar que el acero en esta escala se encuentra en la cuarta posición. Esto significa que una punta de acero no es capaz de rayar la diorita. Claramente estamos hablando de dureza y no de resistencia. Debe quedar claro que si golpeamos un jarrón de diorita con un martillo, este se rompe en 1000 pedazos, mientras que esto no sucede con un objeto hecho de acero. La dureza es entonces otra cosa, y en el caso de la diorita, incluso hoy en día tendríamos dificultades para realizar objetos similares. La diorita o incluso el granito a menudo se utilizan para hacer estatuas o esculturas. Pero la realización de un jarrón, aunque aparentemente pueda parecer más sencilla, es una operación mucho más compleja. De hecho, si ya es complicado trabajar estos materiales desde el exterior, trabajar materiales tan duros desde el interior, piensen en el interior de un jarrón, resulta casi imposible. Y además, como en los jarrones de Djoser, estos aparecen con el cuello estrecho y alargado, mientras el cuerpo es ancho, todavía hoy resulta imposible comprender cómo un pueblo primitivo pudo haberlos trabajado. La única posibilidad es que se hayan utilizado herramientas con puntas o cepillos hechos de cuarzo, esmeralda o diamante. Sin embargo, según lo que informan los arqueólogos, los antiguos egipcios, que vivieron hace miles de años, no disponían de tales herramientas avanzadas. Además, para los vasos que tienen un cuello muy estrecho o un cuerpo particularmente ancho en comparación con el cuello, tampoco esta técnica habría sido aplicable. Suponiendo hipotéticamente que los hábiles artesanos egipcios se hubieran dedicado con extraordinaria dedicación al uso de polvo de cuarzo para moldear los vasos, sigue existiendo el enigma de cómo podían tallar el interior del propio vaso. Se vuelve evidente que, por limitaciones técnicas intrínsecas, el espacio vacío dentro del vaso no podría haber superado en amplitud el diámetro del cuello del vaso. Pero este no es el único problema que se presenta. Al observar los vasos se nota que tienen una redondez perfecta, como la que logran los maestros alfareros que usan el torno, pero lograr una redondez tan perfecta esculpiendo la piedra es una operación imposible. Además de esto, también sorprenden las incisiones finísimas que, según la opinión de varios expertos, habrían sido hechas con puntas diminutas del increíble tamaño de 0.12 milímetros. En resumen, los vasos de Djoser son un rompecabezas extraordinario, y llegados a este punto es inevitable preguntarse por qué los antiguos egipcios fabricaban objetos de uso común con una piedra tan dura y difícil de trabajar. ¿Acaso estos objetos tenían propósitos y usos que desconocemos? Otro aspecto particular es que los vasos más antiguos, es decir, los que se atribuyen a las dinastías más remotas, están hechos de diorita, mientras que los de las dinastías más recientes están hechos con materiales más blandos, como si la técnica o el propósito para el cual se fabricaban los vasos más antiguos se hubiera perdido. Pero este no es un aspecto nuevo en la tan antigua cultura egipcia. Lo vemos también en las pirámides, donde constatamos que las que tienen una construcción más compleja son las atribuidas a las dinastías más antiguas. Estas pirámides de Giza, mientras que las atribuidas a las dinastías más recientes, parecen mucho menos elaboradas, y de muchas de ellas hoy solo quedan montones de piedras. Y si admitiéramos que las pirámides no son, como afirman los egiptólogos, las tumbas donde eran sepultados los faraones, sino que tenían funciones que desconocemos. Es plausible que los vasos de Djoser no sean simples contenedores, sino que sus increíbles peculiaridades tuvieran motivos precisos que nosotros desconocemos. Y esto explicaría otro hecho poco claro: el lugar donde se encontraron estos extraordinarios artefactos. La pirámide de Djoser se distingue de las demás por su singular forma escalonada, una verdadera anomalía en comparación con las pirámides regulares a las que estamos acostumbrados. Pero el aspecto que la hace aún más enigmática y que muchos no conocen es el complejo subterráneo que se esconde debajo de ella. Una red de galerías se extiende por unos 6 kilómetros, ramificándose desde una cámara central situada a 28 metros de profundidad y con un diámetro de aproximadamente 7 metros. Los egiptólogos creen que estas cámaras y habitaciones subterráneas estaban destinadas al entierro del faraón Djoser, pero está de más decir que nunca se ha encontrado el cuerpo del faraón en su interior, ni artefactos que puedan hacer pensar de manera inequívoca que esta estructura tenía un propósito funerario. Se encontró algo muy diferente en sus profundidades, y precisamente en 1920, cuando la exploración de los pozos más profundos, a unos 50 metros bajo tierra,
llevó al descubrimiento de un tesoro inesperado: los 40.000 vasos de piedra de diferentes formas y tamaños de los que hemos hablado hasta ahora. Estos artefactos han permanecido perfectamente conservados durante miles de años, pero ¿por qué esconderlos en las profundidades del subsuelo de la pirámide? ¿Para qué servían estos vasos? El misterio de su función sigue sin resolverse hasta hoy. La hipótesis de los egiptólogos es que estos estaban destinados a acompañar al faraón en el más allá, proporcionándole todo lo necesario. Sin embargo, la presencia de nombres grabados en los vasos, entre ellos los de algunos predecesores de Djoser y de personajes menores, complica la cuestión. ¿Por qué tantos vasos? ¿Y por qué estaban colocados a tanta profundidad? El séptimo nivel, donde fueron encontrados, según afirman los egiptólogos, debía protegerlos de posibles profanadores de tumbas. Sin embargo, esta explicación deja muchas dudas y perplejidades, sobre todo si aceptamos la tesis de los egiptólogos, según la cual los profanadores lograron de todos modos robar el cuerpo del faraón, pero dejaron los vasos en su lugar. El verdadero problema es que la fabricación de estos vasos no solo deja perplejo, sino que es difícil imaginar que hayan sido realizados con las tecnologías de la época. Estos artefactos podrían ser el fruto de conocimientos avanzados que existían antes del faraón Djoser, quien simplemente habría salvaguardado el secreto y lo habría hecho guardándolos en un lugar remoto, ubicado a varios metros bajo la pirámide escalonada. Estos 40.000 vasos de piedra podrían ser entonces los testigos de una época lejana y la solución de un misterio aún no resuelto. Un misterio que podría ocultar la existencia de una civilización antiquísima, una civilización mencionada en la mitología y en los textos sagrados de muchísimas culturas y que solo espera ser descubierta. Frente a las columnas de Hércules se encuentra una isla en el mar de aproximadamente 5.000 estadios de tamaño, distante de Libia a varios días de navegación hacia occidente. Se dice que en tiempos antiguos estuvo consagrada a Poseidón y que tuvo como rey a Atlas, de quien tomó el nombre la isla misma y el mar que la rodea. Después, debido a una disputa surgida entre los habitantes de la isla y los atenienses, Poseidón acudió en ayuda de sus hijos. Pero Zeus, siendo padre de Atenea, quien era la líder de los atenienses, también los ayudó a ellos. Se desató una batalla violenta y terrible, en la que murieron todos los combatientes, tanto de un lado como del otro. Zeus, indignado por la muerte de sus hijos, desató un terremoto y un diluvio que sumergió la isla y la hizo desaparecer en el mar. Llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión. Escriban en los comentarios qué piensan y si les gustó el video, no olviden apoyar nuestro trabajo suscribiéndose al canal. Hasta la próxima historia.